Bueno, vamos a empezar con descripción del movimiento cinemático en una dimensión. Entonces, lo primero que vamos a hablar, ¿verdad? Es que vamos a intentar en este capítulo es describir el movimiento. Para poder describir el movimiento, nosotros necesitamos analizar un entorno dinámico. ¿Qué es dinámico? Un entorno en movimiento. O sea, el objeto no puede estar inmóvil. Entonces, en matemáticas, cuando uno lleva, digamos, cursos avanzados de matemáticas, o ya sea cuando lleven cálculo, o los que lo tengan que llevar, hay una palabra que se llama flujo o tasas de cambio. Entonces, el nacimiento de este capítulo es gracias al cálculo integral y diferencial. Nosotros no vamos a integrar porque vamos a tratar de hacerlo un poco más simple, sin usar las integrales y las derivadas, pero sí es importante que sepan que casi todo lo de este capítulo son tasas de cambio. ¿Qué eran tasas de cambio? Son cosas que varían con el tiempo. Entonces, analizar la variación de la distancia con el tiempo, la velocidad con el tiempo, la velocidad con el tiempo. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, el tiempo acá se nos va a convertir en una variable sumamente importante. ¿Para qué? Para que exista el movimiento. Vamos a ver dos cosas, ¿verdad? Conforme avanzamos en los capítulos, una de ellas es la dinámica y otra es la cinemática. Hoy nos toca hablar de la cinemática, después hablaremos de la dinámica. Estos son dos temas muy amplios en lo que es la mecánica clásica, ¿verdad? ¿Y qué es la mecánica clásica? Bueno, la mecánica clásica es la que se va a encargar de estudiar y analizar el movimiento y reposo de los cuerpos y cómo evolucionan estos cuerpos en el tiempo, ¿verdad? Bajo acciones de fuerzas. Luego, podemos decir que se encuentra interesada en las leyes de los comportamientos de los cuerpos físicos macroscópicos. Vamos a tratar de analizar solo cuerpos grandes, ¿verdad? Por el momento no vamos a analizar partículas pequeñas como, qué sé yo, los átomos y todo esto. Por el momento no. Y también otra cosa importante es que lo que vamos a analizar va a tener velocidades pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, porque cuando ya los cuerpos adquieren velocidades cercanas a la luz, entonces hay que agregar más matemática, ¿verdad? Hay que agregar otras cosas que aquí no estamos considerando. Entonces hay que ser claros que todo lo que vamos a ver hoy va a ser para cuerpos que se mueven a velocidades eh, muy lentas en comparación a la luz. Aquí estaría lo que es la dinámica. Entonces, cuando hablamos de la dinámica, lo que se hace entonces es analizar qué es lo que causa o provoca esos cambios de movimiento. Eso lo vamos a ver en las próximas clases, en las próximas tutorías también, ¿verdad? Entonces, gracias a la dinámica se puede cuantificar y plantear ecuaciones también que nos va a decir cómo va a evolucionar ese cuerpo que está en movimiento o describir esas causas que están haciendo que se mueva. La cinemática, que es lo que vamos a ver hoy, encontramos leyes para el movimiento de objetos sólidos. Vamos a empezar con un movimiento que es el más sencillo de todos. Es el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, es el movimiento que se conoce con velocidad constante, ¿verdad? Ese es el primero que empieza a hablar el libro. ¿Cuál es la única ecuación que existe aquí? Porque aquí solo vamos a tener una ecuación. Es esta. Pueden ser dos, puede ser esta o puede ser una incluyéndole la flechita, que vamos a ver qué es esa flechita. En otros capítulos lo vamos a profundizar más. Cuando yo pongo una flecha en una letra, lo que estoy simbolizando es que esa cantidad es un vector. Cuando yo tengo un vector, significa que estamos considerando la dirección de ese vector. Cambio, la que no tiene flechita es un escalar. ¿Qué es un escalar? Una magnitud física que no consideramos su dirección. Entonces, cuando hay un escalar, o sea, no hay flechita, nosotros hablamos de un concepto que se llama rapidez. Y cuando hay una flechita, hablamos de un concepto que se llama velocidad. ¿Verdad? Entonces la velocidad va a ser, cuando la vean en el libro, que en las primeras secciones dicen velocidad promedio, todas esas son vectores, por eso traen una flechita. Y
la rapidez no trae la flechita. Ahorita vamos a ver la diferencia entre ellos. La imagen que les pongo acá, es importante que la reconozcan, es una gráfica que le vamos a llamar gráfica de velocidad versus tiempo, que lo que me indican es cómo varía la velocidad conforme pasa el tiempo. Como es una línea recta, esa naranja que se ve ahí, lo que me está diciendo es que el móvil tiene una velocidad constante, o sea que no le cambia el valor de su velocidad. Y como está posicionado bajo el eje X, entonces podemos decir que esa velocidad es negativa. ¿Qué significa una velocidad negativa en estos tipos de problemas? Una velocidad negativa es el marco de referencia, que lo que nos está diciendo es que para nuestro dibujo, que el objeto se mueve a la izquierda. Si yo tengo una velocidad positiva mayor que cero, ¿verdad? O lo que estamos diciendo es que el objeto se mueve a la derecha. Entonces, vean que es solo utilizar esa ecuación. Esa ecuación es sencilla, ¿verdad? Y solo se usa en el caso que no haya aceleración, o sea, que la aceleración sea cero. Un concepto importante que habla el libro son lo que son los marcos de referencia. De hecho, hay toda una sección donde el libro menciona los marcos de referencia. De hecho, viene este mismo dibujo. Un marco de referencia lo que me quiere decir es que para poder usted analizar el movimiento o realizar un problema, usted necesita saber cuál es su marco de referencia. Un ejemplo, si usted está dentro del tren y esa persona que se está moviendo a la derecha, qué sé yo, lleva una velocidad de 20 metros sobre segundo, usted está sentado dentro del tren, usted va a ver a esa persona a 20 metros sobre segundo, porque su marco de referencia es el tren. Entonces, usted no ve una alteración en la velocidad de la persona. Pero si ustedes son de ustedes que están en la computadora y están viendo a la persona caminar y además de eso ven al tren en movimiento, la velocidad con que van a ver a la persona no va a ser a 20 metros sobre segundo, va a ser más porque van a tener que sumar la velocidad del tren que lleva, ¿verdad? Otro ejemplo claro es ustedes en este momento. Si están sentados, ¿verdad? Viendo esa presentación, ustedes pueden decir que ustedes están en reposo, ¿verdad? Pero ¿qué tan cierto es? Habría que ver cuál es el marco de referencia. Para ustedes puede ser que estén en reposo, pero para una persona que esté en la luna, tal vez ustedes no están en reposo porque ustedes están en la Tierra y la Tierra está rotando en su eje y además está dando vueltas alrededor del Sol. Entonces, todo eso hay que considerarlo. Entonces, vean que ahí dice, todas las mediciones se realizan en relación a un marco de referencia. El marco de referencia consiste de una serie de acuerdos que empleará un investigador, que en este caso son ustedes, analista, observador, para partir de ellos poder medir una posición y también las magnitudes físicas presentes en un sistema físico. Entonces es importante que entiendan ese concepto de marco de referencia. Entonces, yo les decía que hay que diferenciar entonces vector y escalar. ¿Qué ejemplos de vectores? La velocidad. ¿Por qué? Porque cuando yo digo velocidad, yo tengo que decir 20 metros sobre segundo al norte, 20 metros sobre segundo al sur. Tengo que indicar hacia dónde se mueve. La rapidez no, la rapidez solo es una magnitud, ¿verdad? Entonces, si vemos ese trayecto azul que está en la imagen, bueno, entonces todo ese trayecto es una trayectoria, es una distancia. Ahí no importa hacia dónde se movió, si yo les pido cuál es la trayectoria, ustedes tendrían que agarrar una regla y medir absolutamente toda la línea azul. En cambio, si se les pregunta por el desplazamiento, solo importa el punto inicial y el punto final. Por eso son esas líneas rojas, ¿verdad? Si mi punto inicial fue este y mi punto final es este, entonces el desplazamiento sería solo la línea recta, la roja. ¿Por qué es importante? Porque si se les pregunta por la velocidad, en el caso de un ejercicio donde un objeto, digamos, se mueve al norte, luego al sur y todo esto, si se les pregunta por la velocidad, ocupan esta ecuación que les había dado antes. ¿Y quién es la D con la rayita? El desplazamiento. Entonces tendrían que saber cuánto mide esa línea roja. En cambio, si se les pide la rapidez, sería sin la flechita de vector. Entonces, ¿qué ocuparían? La distancia, o sea, el trayecto. Ocuparían más bien cuánto mide la línea azul. Entonces, son dos términos distintos, ¿verdad?
Estamos. Ahora, esto más o menos es como para que ustedes tengan una noción de cómo saber el desplazamiento total para un caso, ¿verdad? Para cada caso de estos. Entonces vean un ejemplo, el inciso uno. Carlos sale de su casa y cuando se encontraba a 400 metros de su casa, recuerda que olvidó la billetera, por lo que se devuelve en sentido contrario. Una vez que llega a su casa, recoge la billetera y cambia su rumbo dirigiéndose al sur, 20 metros al sur. Entonces hagamos un diagramita. Aquí está Carlos. Carlos camina 400 metros al norte. Llega acá, se le olvidó la billetera y se devuelve. Llega a la casa y dice que cuando llega a la casa se va más bien al sur 20 metros. Aquí 20 metros. Entonces, ¿cuánto sería el desplazamiento de Carlos? Bueno, nada más tomaríamos en cuenta el punto inicial, que es este, y el punto final, que es este. ¿Cuánto? 20 metros al sur. Eso sería el desplazamiento. Entonces, si le piden la velocidad, entonces ustedes usarían los 20 metros y lo deberían de dividir en el tiempo que le tomó hacer eso. Ahora, si le hubieran preguntado por la rapidez, yo no uso los 20 metros. ¿Qué es lo que debería haber usado? Se movió 400, se devuelve 400, ahí llevamos 800, más 20, 820, entre el tiempo que lo hizo. Ahora, vean el segundo caso que viene ahí. Un avión viaja 2000 metros al este y por problemas con una tormenta, el piloto cambia de rumbo hacia el oeste, recorriendo una distancia de 4,24 kilómetros. De 4,24 kilómetros son 4240 metros y hacen la conversión. Entonces, hacemos el dibujo. El avión está acá y va al este. ¿Cuánto va al este? 2000 metros. Y luego se devuelve 4240. Entonces, ¿cuánto sería el desplazamiento? Bueno, el punto inicial es este y el punto final es este. Sería ver cuánto hay ahí. ¿Y qué hay ahí? Y la resta. 2000 menos 4240 menos 2000, ¿verdad? ¿Cuánto es eso? Un desplazamiento de 2240 metros. ¿Hacia dónde se desplazó al final? Al oeste. ¿Ves? Y esto sería el dato que usan en el caso que quisieran saber la velocidad. El movimiento rectilíneo normalmente va solo en una dirección. Como va solo en una dirección, entonces lo que es desplazamiento y lo que es distancia tiene la misma magnitud, porque al ir en una sola dirección, el punto inicial y el punto final siempre va a ser el mismo, no van a haber como trayectos como el azul de la imagen pasada, sino que todo va en línea recta. Entonces eso nos facilita porque entonces el problema puede empezar a hablar de rapidez, de velocidad y lo calculamos con las mismas ecuaciones. De hecho, cuando habla de velocidad promedio en la sección 2.2 del libro, ahí hace ese énfasis y dice que el aspecto más obvio del movimiento es que es tan rápido se mueve algo. Entonces dice que nos da la necesidad de conocer la diferencia entre rapidez y velocidad. Entonces vean que habla de eso, el libro habla de eso, ¿verdad? Entonces para que lo tengan claro. Ahora, ¿qué es velocidad promedio? Eso ya lo hablamos. Desplazamiento entre tiempo transcurrido. Entonces vean que solo importa la posición final y la posición inicial y el tiempo transcurrido, ¿verdad? ¿Para qué casos? No son, son para casos donde se mueve a un momento, luego se devuelve y todo eso. Ya sabemos que si va todo en línea recta, pasa que la velocidad y la rapidez son iguales. Pero en este caso, si se mueve al norte, luego al sur, o qué sé yo, al oeste y luego al este, entonces ahí sí son diferentes. Y para la rapidez lo que tengo que utilizar es la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos este barquito, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Me dicen, qué sé yo, Carlos viaja 40 metros al sur. Luego 200 metros al norte. Y me dice que encuentre la velocidad y la rapidez del barco.
Entonces, ¿cómo hacemos? Primero, encontremos el más sencillo, la rapidez. Ese no es vector. Entonces, ¿qué utilizo? Distancia. Como uso la distancia, es sumar todos los trayectos que él recorrió. Ah, bueno, digamos que eso, la rapidez del barco, digamos, la velocidad de la rapidez del barco, si el viaje se realiza, porque hay que poner el tiempo, se realiza en una hora. Entonces, ¿qué distancia utilizo? De ahí, primero viaja 40, luego 200, serían 240 metros. Entre una hora. Esa hora habría que pasarla a segundos si lo quiero dar en las unidades base, ¿verdad? Una hora, ¿cuántos segundos son? 3600 segundos, ¿verdad? Y calculamos eso a ver cuánto nos da. Entonces se supone que él está viajando a 0,067 metros sobre segundo. Ahora, si a mí me piden la velocidad, ahí sí tengo que tomar en cuenta lo que es un vector, no el escalar. ¿Y quién sería el vector? Habría que sacar ese desplazamiento. Dice que el barco se mueve, vamos a hacerlo acá, se mueve al sur 40 metros y luego ya cuando está en el sur se devuelve al norte 200 metros. Entonces, ¿cuánto es la diferencia? Desde el punto inicial, que es este, al punto final. Y habría que sacarlo de aquí a aquí. Sería 200 menos 40, eso sería 160 metros. Entonces, solo usamos 160 metros y lo dividimos entre el tiempo, que eran 3600 segundos. Entonces, la velocidad va súper lento ese barco. Sería de 0,044 metros sobre segundo. Pero como es un vector, yo necesito decir hacia dónde es esa velocidad. ¿Cómo? El punto inicial está acá, ¿verdad? El punto inicial y el punto final está acá. Significa que él se está moviendo hacia arriba, hacia el norte. Entonces esta velocidad yo pongo que es al norte. Y eso ustedes tienen que tenerlo claro cuando calculan velocidad y rapidez en un problema. Este es bonito porque son dos corredoras y dice que ellas se aproximan una a la otra en una pista recta con distintas rapideces, pero son constantes. Entonces vamos a hacer acá la pista, es una pista recta y una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda, velocidad. Pero este es el caso que yo les decía, la magnitud de la rapidez y la velocidad es la misma porque solo se mueven en línea recta. Entonces el vector de desplazamiento tiene una magnitud igual a la rapidez. Y este de 3,50. Y esas rapideces son constantes. La cosa es que preguntan cuánto tiempo tardarán en encontrarse y luego qué posición lleva cada una cuando lo hagan. Entonces, cuando pasa este tipo de ejercicios, me están preguntando el tiempo que duran, cuándo se van a encontrar. Entonces, una forma de hacer ese problema, primero es separándolo en las dos personas. Entonces, qué sé yo, lo normal es que uno pone persona, no sé, A y persona B. O no sé si le quieren poner nombre. Digamos que la persona A tiene entonces una ecuación que va a describir su movimiento, que es esta, ¿verdad? Solo que va a tener un TA, que es el tiempo que ella dure en toparse a la persona B, y una distancia A, que va a ser la distancia que recorre cuando se topa a la persona B, y una VA, que es la rapidez A. La persona B va a tener una rapidez B, una distancia B, que es la distancia que recorre cuando se topa a la persona A, y un tiempo B, que es el tiempo que va a durar en topársela. Entonces, normalmente uno hace eso, escribir la ecuación de movimiento de cada objeto. Luego, hay que analizar qué de las variables de cada ecuación se parecen o son iguales, ¿verdad? Entonces, yo les pregunto, eh, yo sé que las velocidades de ambas tienen que ser distintas porque me las están dando. De hecho, es un dato conocido, súper bien. No conozco ni las distancias ni el tiempo, pero yo sé que las distancias van a ser distintas. ¿Por qué? Porque una se mueve a una velocidad diferente que la otra. Entonces, es lógico que la que se mueve más rápido va a recorrer una menor distancia.
perdón, va a recorrer una mayor distancia cuando se tope a B. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Es el mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo no, el tiempo tiene un plano que es el mismo para todos, ¿verdad? El tiempo que ahorita me está sucediendo a mí acá es el mismo que les sucede a ustedes. Entonces, ellos arrancan y empieza a contar el tiempo, luego se topan y ambas van a tener el mismo tiempo. Entonces, eso me permite a mí decir que tiempo A es igual al tiempo B. Entonces, ya por lo menos puedo decir que esos dos tiempitos son iguales y solo tengo una incógnita en cada ecuación. Entonces, lo que uno normalmente hace es despejar esa incógnita que es igual. Vean que aquí la estoy despejando. Aquí también la voy a despejar. Y luego igualo ambas ecuaciones. A esta le voy a llamar 1 y a esta la voy a llamar 2. Las igualo. Esto es como un problema tipo examen. Entonces ya están igualadas, ¿verdad? Y saben que yo conozco esto y que yo conozco esto. La única incógnita ahí que sería las distancias, ¿verdad? Entonces uno ve el dibujo e intenta hacer alguna relación para quitarse una de esas dos incógnitas. Entonces, vamos a ver una forma de cómo me las puedo quitar. La distancia A, ¿de cuánto va a ser? No la conozco, ¿verdad? Sí sé que A se mueve más rápido, entonces A es el que va a viajar más, ¿verdad? La distancia B tampoco la conozco, ¿verdad? Pero sé que es el que se mueve más lento y es el que va a viajar menos. Yo voy a suponer que la distancia B es X, una incógnita. Aquí vamos a poner X, una incógnita. Entonces, si la distancia que recorre B es X, ¿cómo podría expresar yo la distancia que recorre A en términos de esa X? ¿Verdad? 100 menos X. Sí, sí. Si B recorre X, el otro se lo van a topar acá, ¿verdad? Suponiendo que se van a topar ahí. El otro tiene que recorrer todos los 100 menos la distancia que recorrió el otro. Tiene que ser 100 menos X. Okay. Entonces, ya con eso yo puedo sustituir a DA y a DB en la ecuación, ¿verdad? Entonces, DA sería 100 menos X entre VA, pero VA es conocido. Y esto tiene que ser igual a X entre VB. Entonces, ¿qué es lo que queda aquí? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Solo X. Lo que hacemos es despejar. Entonces, matemáticamente, ¿cómo hacemos una despeje de esto? Bueno, la VB está dividiendo, la mando a multiplicar. Y la VA también está dividiendo, la mando a multiplicar. Me queda así. Y ahora sí, ya tengo esto, multiplico VB por 100 y VB por X, me quedaría 100 por VB menos VB por X igual a X por VA. ¿Cómo despejo ahora esa X? Bueno, va a mandar esto que tiene X al otro lado. 100 por VB es igual a X por VA más X por VB. ¿Cómo despejo eso? Bueno, y saco a factor común el, el X. Ahí ya no me está quedando campo. Voy a borrar el dibujo. Y prometo subirles esta presentación lo más rápido posible para que vean esto otra vez. Por Eh, favor, profe. sí, ¿verdad? Ahí ya saben cuál es el canal para buscar, ¿verdad? Apenas esté. Espero mañana. Sí, gracias. Ok. Entonces, ahí lo tenemos. Despejo esa X sacando la factor común. La X, VA más VB. Ahí está. Todo esto multiplica, entonces lo mando a dividir. Al final me queda que 100 por VB entre VA más VB es igual a X. Metemos los valores. 100 por, ¿cuánto vale la velocidad de B? El problema la daba. 3,50 era, ¿verdad? Como lo borré. Sí, 3,50. Ok. Y abajo vea que quedaron las sumas de las dos. Una era 4,50, si no me equivoco, y la Ajá. otra 3,50.
Y ahora sí puedo determinar cuánto vale esa X. Esa X entonces es lo que va a caminar VB. Y eso da 43,75 metros. ¿Verdad? Que la habíamos despejado y decía esto. ¿Cuánto dio la distancia en A? Dio 56,25 metros. ¿Cuánto dio la velocidad en A? 4,5. Eso ya lo tenemos correcto. Y veamos a ver cuánto. ¿A qué metro se va con metro? Entonces la unidad me queda en segundos. 12,5. Ok. Y debería dar lo mismo si usan la otra ecuación. 12,5 segundos. Sería... Ahora veamos acá lo que es la velocidad instantánea. La velocidad instantánea, ¿verdad? Es como la velocidad que tiene usted en el momento. Entonces, por eso les pongo un velocímetro. Ustedes van en el carro, no importa cuánta distancia ha recorrido y el tiempo que lleva, no, porque la velocidad cambia dependiendo de las marchas que usted ponga y toda la cosa. Entonces, la velocidad instantánea sería lo que le marque a usted el velocímetro, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Si la gráfica de velocidad es como esta de acá, entonces la velocidad instantánea va a ser la misma en todo momento porque me está indicando que hay una velocidad constante. Pero si ya la velocidad es distinta, como acá, ¿verdad? La gráfica ya tiene diferentes trayectorias, bueno, diferentes elevaciones y todo en la gráfica, entonces ya la velocidad no va a ser constante, entonces va a fluctuar. Ahora, ¿qué pasa si ya aparece una aceleración? Bueno, primero que nada, solo vamos a ver el caso de que aparezca una aceleración constante. ¿Qué significa? Que acelera a una tasa constante, no va a cambiar. ¿Y saben qué es aceleración? Vamos a ver, digamos, cuando ustedes hablan de aceleración, qué sé yo, y dicen que es de 2 metros sobre segundo y usan una unidad con 1 al cuadrado, lo que están queriendo decir es que cada segundo la velocidad del móvil está aumentando 2 metros sobre segundo. Un ejemplo, si el móvil inicia en un tiempo t igual 0 con 0 metros sobre segundo, en un segundo va a tener 2 metros sobre segundo. En un tiempo t igual 2 segundos va a tener 4 metros sobre segundo. En un tiempo 3 segundos va a tener 6. Y así sucesivamente. En el de 4 segundos, ¿cuánto va a tener? 8. Entonces, ¿qué significa eso que estoy haciendo? Una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Y cómo se ve? Se ve así. Pero ojo, aquí tenemos una gráfica velocidad versus tiempo. Como es constante, ustedes lo van a ver como una pendiente, ¿verdad? Eso lo tuvieron que haber visto en cálculo. Una pendiente, una línea recta, ¿verdad? Y como es una pendiente positiva, entonces esto me representa una aceleración positiva, que es el caso que tenemos acá con el carro verde. Si hubiera sido una pendiente inclinada hacia abajo, entonces sería el caso del camión que está frenando, y eso es lo que me indicaría que está frenando. ¿Qué significaría que vaya hacia abajo? Bueno, que en vez de cada vez ir aumentando su velocidad en una tasa de 2 metros sobre segundo, más bien la va a ir disminuyendo. Y la aceleración igual a cero, ¿cuál es el caso? El que vimos antes, como de las mujeres que iban corriendo, las corredoras, a toparse. Ese sería el caso de una aceleración igual a cero. Esto es lo que conocíamos antes como pendiente en una gráfica. No sé si se acuerdan, teníamos una gráfica, el eje Y, el eje X y una línea pendiente. ¿Cuál era la ecuación de una recta? Bueno, la pendiente era esta, y igual a mx más b. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Como en el eje Y tenemos, qué sé yo, eh, vean que esto es una gráfica que x versus tiempo, o sea, posición versus tiempo. Para este caso, ¿verdad? El que estoy haciendo acá, como Y, en el eje Y tengo la posición, entonces esto es x, ¿verdad? La pendiente, que era lo que se conocía en matemáticas, me representa en una gráfica x tiempo la velocidad. Entonces, la m la cambio por una v, perdón. Y la x que me está representando aquí, el tiempo, la cambio por una t, ¿verdad? ¿Y quién es b? Bueno, b es la intersección en el eje y. ¿Y quién es el eje y? Posición. Entonces, ¿quién va a ser la intersección? En este caso es 0. Aquí está intersecando.
pero si hubiera haciendo la intersección en cualquier punto de estos, cambia. Eso es la primera posición que tenga, la posición inicial. Y vean que así ya sale una ecuación de las que ustedes van a usar cuando hay aceleración. Ahora, este otro caso, también podemos hacer una analogía con la ecuación y igual a mx más b, pero ¿qué va a representarme el eje y ahora? La velocidad, véalo acá. Entonces pongo vx. ¿Qué me va a representar m? Vean acá, la pendiente en una gráfica, velocidad versus tiempo, me representa la aceleración, como lo vimos en esta imagen. Entonces, en vez de m, uno pone aceleración. ¿Qué representa la x? El tiempo. ¿Y qué representa la b? La velocidad inicial. Y así obtiene uno otra ecuación. Y esas ecuacioncillas son las que uno utiliza a la hora de resolver problemas. Entonces aquí como nada más como para que vean de dónde más o menos va saliendo esas ecuaciones. Claro, aquí se les hace a ustedes una representación con gráficas porque ustedes no ven cálculo, pero esas ecuaciones también pueden salir del cálculo diferencial. Listo. Entonces, hay un montón de problemas que se pueden resolver con gráficas. Uno sencillo, que me interesa que sepan, no sabemos qué va a salir, ¿verdad? En la evaluación, pero un caso sencillo es este que tengo acá, una gráfica velocidad-tiempo. Entonces, quiero que ustedes sepan qué representa aquí sacar cosas. Entonces, si ustedes sacan el área, vean que aquí se forma un área bajo la curva, tal vez no hayan llevado cálculo, pero cuando yo tengo una gráfica y el área que se me forma bajo esa curva, eso me representa algo. Se hacen todos los cálculos para hacerlo, pero cuando el dibujo es sencillito como este, es muy fácil sacar esa área. ¿Por qué? Porque digamos de 0 a 5, vamos a ver, de 0 a 5, ¿cuál sería el área ahí? Un triangulito, con 0 acá, 5 acá y 10 acá. Ese sería el área. ¿Y cómo saca uno el área de un triángulo? Base por altura dividido entre 2. Ahora, ¿qué me representa el área? Entonces, el área bajo la curva me representa en una de estas, velocidad versus tiempo, como la que les estoy presentando, el desplazamiento en ese trayecto. Entonces puede ser que se les dé una imagen de esas y se les pregunte, ¿cuánto se desplazó el auto de 0 a 5 segundos? Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Sacando el área que se forma bajo la línea. Entonces ahí sería, vamos a ver, el desplazamiento, qué sé yo, en un tiempo de 5 segundos en esa imagen, sería la base es 5 segundos, por ¿cuánto sería la altura? 10 metros sobre segundo. Y todo eso lo divido entre 2. Vean que segundo se va con segundo y me queda en unidades de metros. Entonces eso sería 25. Significa que, vean que aunque la gráfica no me dé a mí datos de desplazamientos, yo puedo averiguar cuánto fue el trayecto de 0 a 5 segundos. O sea, ahí se ha movido 25 metros en esa línea, desde aquí hasta aquí. Igual lo podemos hacer con de 5 a 10. O sea, vamos a ver, de 5 a 10 segundos. ¿Cuál es la imagen que se forma abajo? Más sencilla, un cuadrado. Tenemos 5 y tenemos 10 acá y tenemos 10 acá. ¿Y cuál es el área de un cuadrado? Lado por lado. Entonces, o lado por ancho. ¿Cuánto mide de alto? Bueno, no es un cuadrado, es un rectángulo. ¿Cuánto mide de alto? 10. ¿Y cuánto de ancho? 5. Entonces, nada más es hacer lado por ancho. Entonces, serían 5 por 10. ¿Cuánto es eso? 50. Entonces, el desplazamiento, ¿verdad? Ahí va a ser de 50 metros. Entonces, ¿ves? Ya tenemos cuánto se desplazó de 5 a 10, 50 metros. Y así sucesivamente pueden ir haciéndolo en cada uno de los trayectos. En 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Si ya quieren saber cuánto es el desplazamiento total, suman los 5 trayectos.
Entonces, ¿qué es la aceleración? Bueno, ya se los había explicado. Vean ahí el ejemplo. Ahí tenemos un caso de una esfera que se mueve con cuánta aceleración. Vamos a ver, 5, 10, 15, con 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque cada segundo está aumentando 5 metros sobre segundo. Ya que se le suma 5 en cada segundo. Y una forma de encontrar la aceleración es la siguiente, que esto es lo que se conoce como aceleración media. Es conociendo la velocidad final menos la velocidad inicial en el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿verdad? Es un problema que diga, un auto tiene una velocidad final de tanto y una velocidad inicial de tanto. Determine cuál va a ser, perdón, un auto tiene una velocidad final de tanto y una velocidad inicial de tanto. Determine cuánto va a ser la aceleración si el recorrido lo hace en un tiempo de tanto. Entonces ya tienen el delta t de tiempo, que aquí usamos esto delta. ¿Qué es un delta? Un delta V, lo que me quiere decir es V final menos V inicial. Y un delta T, también lo que me quiere es un intervalo de un TF menos un T inicial. Y estas serían como las 4 ecuaciones que ustedes van a utilizar para resolver problemas en este capítulo, ¿verdad? En cuanto a movimiento acelerado, rectilíneo, uniforme y acelerado. Entonces vean la primera. ¿Qué sería esa Vx? Bueno, esa Vx es de la velocidad final. ¿Y qué sería esa V sub 0x? V sub 0x sería la velocidad, bueno, inicial, esa aceleración x sería la aceleración que lleva el auto y t el tiempo, ¿verdad? ¿Qué sería esta x? Una posición final, esta x una posición inicial, una velocidad inicial, un tiempo y la aceleración. ¿Verdad? Normalmente uno lee el problema, extrae los datos y con los datos extraídos ustedes se fijan cuál ecuación es la que más le funciona. A veces no solo es una, hay que usar varias porque lo que le están pidiendo primero necesita otra variable. Entonces primero encuentra la otra y ya cuando la tiene usa la otra ecuación. Terminemos hablando de caída libre. La caída libre lo que hace es como analizar un movimiento parecido al que vimos anteriormente, el de movimiento en línea recta, pero ahora en vertical. El problema cuando cae verticalmente es que la aceleración, bueno, eso no es un problema, más bien es algo sencillo. Es mejor porque ya es un dato conocido, va a ser la gravedad. Y ese dato tiene un valor de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí hay que tener cuidado cuando los objetos están en caída libre porque hay que tomar en consideración el signo de la velocidad y el de la aceleración. Entonces ahí les pongo a Galileo porque es como el ejemplo más conocido, ¿verdad? Que hablan de la antigüedad, donde Aristóteles antes pensaba que los objetos pesados caían con mayor rapidez que los ligeros en proporción al peso. Entonces él decía que una piedra muy grande iba a caer primero al suelo porque tenía más peso. Ahorita no pasa, o sea, sabemos que no es así. Es un hecho que si lógicamente yo tiro una piedra y tiro un papel, va a caer primero la piedra que el papel, pero no se debe al peso de los objetos, sino más bien eso es porque el papel va a interactuar con la resistencia del aire y eso va a hacer que él se retarde en caer. Cuando yo hago un problema de caída libre, qué sé yo, aquí tengo un edificio, que es como lo más común, y voy a decir que cae un objeto, yo necesito establecer un marco de referencia. El marco de referencia va a ser puede ser el suelo, puede ser cualquier cosa, pero yo les recomiendo que ese marco de referencia sea donde sale el objeto. Entonces, si alguien lanza aquí una piedra, ¿verdad? Y va a estar en caída libre, yo recomiendo que ese marco de referencia sea este. Entonces, ¿qué es ese marco de referencia? Bueno, es un marco de referencia en el cual de ahí en adelante voy a tomar yo todas las medidas. Entonces, un ejemplo, si la piedrita hace este recorrido, ¿verdad? Y cae al suelo, entonces las mediciones hacia arriba van a ser una distancia positiva y las mediciones desde donde sale hacia abajo van a ser negativas, ¿verdad? Entonces, viene Y igual Y inicial más V inicial por tiempo más
1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Normalmente las ecuaciones cambian este signo más por un signo menos. Cuando pase eso es porque están incluyendo de una vez el signo de la gravedad, que como la gravedad es hacia abajo, entonces lo vamos a tomar negativo. Por eso es que ya la ponen. Si se la encuentran con un símbolo más, entonces tienen que poner la gravedad negativa. Entonces, acá, cuando yo hago y menos y inicial, eso es igual a un delta y, ¿verdad? Es el desplazamiento que tiene el objeto. Si haces el recorrido que yo tengo acá, digamos que el edificio mida, qué sé yo, 100 metros, vean que desde el origen al suelo hay menos 100, no hay 100, sino que son menos 100 porque es del origen al suelo, o sea, hacia abajo. Entonces esto lo vamos a tomar como menos 100 metros. Entonces ahí es lo importante de escoger bien el marco de referencia. Si le dicen que el objeto es lanzado hacia abajo, entonces la velocidad inicial la toman negativa. Pero si le dicen que el objeto es lanzado hacia arriba, entonces la velocidad inicial la van a tomar positiva. Ahora sí, entonces vamos a replicar eso que dije. Este es un ejemplo de un alunizaje, ¿verdad? ¿Por qué se llama alunizaje? Porque está descendiendo en la luna, ¿verdad? No digan que esto que fue a Marte fue un aterrizaje, porque no fue un aterrizaje, porque fue en Marte, entonces no se llama así. Aterrizaje solo si aterriza en la Tierra. Listo, entonces, un alunizaje dice que el alunizador está descendiendo hacia la base lunar, frenando lentamente por el retroempuje del motor de descenso. El motor se apaga cuando el alunizador está a 5 metros sobre la superficie. Entonces vean que aquí sería 5 metros y el chunchillo está aquí, a 5 metros. Ahí, como ahí es donde se apaga, ahí es donde empieza la caída libre, ¿verdad? No antes, porque antes él tenía el motor encendido. Entonces ahí empieza la caída libre. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando él empezó la caída libre? Él ya llevaba una cierta velocidad, vean, aquí dice, tiene una velocidad hacia abajo de 0,8. Entonces, la velocidad inicial en y, aquí va a ser 0,8 metros sobre segundo. ¿Y qué signo? Negativa. ¿Por qué? Porque es hacia abajo, ¿verdad? Ahí dice, con el motor apagado el vehículo está en caída libre. ¿Qué rapidez tiene justo antes de tocar la superficie? Y le dan la aceleración debido a la gravedad. Entonces calculemos cosas con esos datos. Entonces, qué sé yo, usemos la ecuación que teníamos antes. Esta, para ver qué podemos calcular con ella. No importa que no sea lo que me estén preguntando. ¿Qué decía esa ecuación? Vean que con esta ecuación que tenemos acá, ¿qué datos tengo yo? Bueno, yo veo ahí que tengo esto. ¿Cuánto es? Y menos Y inicial. Menos 5 metros. ¿Por qué menos 5? Porque ¿cuál es mi marco de referencia? ¿Dónde él está? Aquí en el origen. Y recuerden que el origen para arriba son positivos y del origen para abajo negativos. Y del origen hacia abajo, ¿cuánto es lo que cae? 5 metros. ¿Verdad? Entonces, por eso tomo esto, menos 5. Tengo la velocidad inicial en Y, ¿lo ven? ¿Cuánto es esa velocidad inicial en Y? Menos 0,8. ¿Pero por qué negativa? Porque me están diciendo que él inicia la caída libre hacia abajo. Esto por tiempo, menos 1/2. ¿Cuánto es la gravedad? 1,6. Vean que la pongo positiva porque ya en la fórmula tengo el negativo. Por T a la 2. Entonces vean que de esta ecuación, ¿cuántas incógnitas hay? Solo el tiempo. Entonces yo podría determinar cuánto tiempo le toma a esa nave llegar al suelo, ¿verdad? ¿Y cómo encuentro eso? Bueno, eso es una cuadrática. No sé si se acordarán de cómo encontrar una incógnita en una cuadrática. Lo que hacían es, usan a A como la que está a la par del X al cuadrado, usan a B como la que está a la par de X y a C la que no tiene X. En este caso mi X, la incógnita es T. Entonces, si yo la llevo a esa forma, me quedaría así. Menos, ¿cuánto es 1/2? Menos 1/2 por 1,6. Eso es menos 0,8. Entonces me quedaría así. Menos 0,8 metros sobre segundo al cuadrado por T a la 2 menos 0,8 metros sobre segundo por T
más 5 metros. ¿Ves? Lo estoy pasando todo para un lado y igualándolo a 0. Entonces, ¿quién es A? A sería menos 0,8. ¿Quién es B? Menos 0,8. ¿Y quién es C? 5. Entonces, meten eso en la calculadora, meten a mode 5,3. En vez de A ponen menos 0,8 y en vez de B ponen menos 0,8. En vez de 5, en vez de C ponen 5 y eso le va a dar varias soluciones. 2. Entonces, la primera que me está dando sería la siguiente. Ese sería el tiempo 1, me está dando 2,05 segundos. Y el tiempo 2 me da otra cosa, menos 3,05. El tiempo negativo lo descartan porque no existe, ¿verdad? Un tiempo negativo acá. Y solo tendría entonces este tiempo. Ese sería el tiempo que le toma al objeto caer. ¿Por qué saqué el tiempo? Bueno, porque yo necesito el tiempo para poder determinar qué era lo que me preguntaban, la velocidad final. Eso es lo que da. ¿Y por qué da negativa la velocidad final en J? ¿Cuál es esa velocidad final? La velocidad que tiene justo antes de colisionar, ¿verdad? Con el suelo. ¿Por qué da negativa? Con solo que ya les dé negativo, ya eso es como un punto a favor de que el resultado esté bien. Si les hubiera dado positiva, está mala porque, o sea, hay algo mal. Porque jamás el chunche ese va a ir bajando y de un pronto a otro, antes de colisionar, va a ir subiendo, ¿verdad? No tiene sentido. Entonces, por eso es que da negativa. Entonces, este se llama ingreso a la autopista. Entonces, vean que hay como entender mucho el problema. Dice, un automóvil está parado en una rampa de acceso a una autopista esperando un hueco en el tráfico. Vamos a intentar dibujar eso. Entonces, aquí está la rampa de acceso y aquí dibujemos la autopista. Bueno, ya se jodió esa autopista. Ahí va, la autopista. Vamos a ver. Y el carro está aquí. Ahí está paradillo. Entonces dice, el conductor acelera por la rampa con aceleración constante. Bueno, ya eso es un punto. Sabemos que la rampa va a tener aceleración constante. Dice que para entrar, el auto parte del reposo. Vean qué importante. Ustedes le dicen que un auto parte del reposo o que algo parte del reposo. ¿Qué valor va a tener la velocidad inicial? 0, porque está partiendo el reposo. Dice que se mueve en línea recta y tiene una rapidez de 20 al llegar al final de la rampa. Entonces vamos a decir que este es el final de la rampa y ahí va a tener una velocidad de 20 metros sobre segundo. También me dan ese dato de cuánto mide la rampa, que eso es súper importante. Dice que mide 120 metros de largo. Luego el inciso A pregunta, hacerlo acá. ¿Qué aceleración tiene el auto? ¿Verdad? ¿Qué aceleración tiene el auto? Entonces, lógicamente esa pregunta la está haciendo en la subida de la rampa. ¿Qué aceleración tiene? Bueno, eso es sencillo porque la aceleración es una sola ecuación, ¿verdad? Velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo 2 menos tiempo 1. ¿Cuál es el problema de esa ecuación ahí? No tengo cuánto tiempo dura el carrito moviéndose del punto inicial al punto final. Entonces ya ahí no la puedo utilizar. Hay que ver cuál uso. Pongamos otra. Entonces es igual a v inicial a la 2 más 2 veces la aceleración entre x final menos x inicial. Eso es lo que dice esa ecuación. Veamos a ver. ¿Qué me están preguntando? La aceleración. Despejémosla de esa ecuación. Entonces, ¿cómo se hace el despeje? Bueno, la velocidad inicial al cuadrado está sumando, entonces la paso a restar. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Lo que más se equivoca la gente es, ya saben que tienen que usar esa ecuación, pero se equivocan al hacer el despeje. Listo. Ahora, ¿cómo sigo despejando eso? Vean que todo ese xf menos xy y ese 2 multiplican a la aceleración, entonces yo la puedo mandar a dividir. Entonces vamos a mandarlo a dividir. Y de esa manera estoy dejando solito a lo que yo necesito, que es la aceleración. ¿Quién es la velocidad inicial? 0, porque decía que salía el reposo. Abajo un 2. ¿Quién es xf menos xy? Eso es un delta, ¿verdad?
Eso es un delta X. Entonces, cuando vean XF menos XY, es lo que se desplazó el carro. Por eso era importante saber qué es desplazamiento. Y si ustedes ven el carro parte de 0 y termina en 120, ese delta es 120. Es lo que se desplazó. Y listo. Nada más calcular eso a ver cuánto nos da esa aceleración. 20 por 2 y abajo. Ah, bueno, el 20 a la 2. Importante. Y abajo 2 por 120. Eso me da 1,67. Y esa sería la aceleración. Eso era el inciso A. Vean el B. El B le preguntan ahora cuánto tarda el auto en salir de la rampa. Ahora sí, ya tienen la aceleración, ¿cierto? Ya con la aceleración pueden usar una de las ecuaciones anteriores, vamos a verlas. Pueden usar, qué sé yo, la primera, que es la más sencillita, para encontrar cuánto tiempo dura el auto saliendo de la rampa, porque ya tengo la aceleración. Entonces, ¿cómo dice esa ecuación? Dice, V final es igual a V inicial, en este caso, más aceleración por tiempo. Y sabemos que está acelerando porque me dio una aceleración positiva. Entonces, ¿qué es lo que hago de acá? Bueno, y despejo el tiempo. Voy a hacerlo acá. Tiempo. Bueno, primero despejémoslo paso a paso, ahí, cualquier cosa. ¿Cómo sería ese despeje? Bueno, yo lo que voy a hacer es mandar la velocidad inicial a restar. Entonces me queda así. Entonces, ahora que el tiempo multiplica la aceleración, mando la aceleración a dividir. Es igual al tiempo. Entonces sustituimos, ¿quién es la velocidad final? Son 20 metros sobre segundo. ¿Quién es la velocidad inicial? Son 0, parte del reposo. ¿Y quién es la aceleración? 1,67 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto da esto? 11,98. Y ese sería el inciso B. ¿Qué dice ese C? Dice que el tráfico de la autopista se mueve con rapidez constante, de 20 metros sobre segundo. Rapidez constante, qué lindo. Entonces no hay aceleración para los carritos que van ahí en el tráfico, ¿verdad? Todos van ordenados ahí. Entonces, me pregunta qué distancia recorre el tráfico mientras el auto se mueve por la rampa. Bueno, esto es más sencillo porque recuerden que la única ecuación para cuando no hay aceleración es esta. Y me están preguntando cuánto recorre el auto, o sea, la distancia. Entonces la distancia va a ser igual a la velocidad que tengan sus autos por el tiempo que me estén pidiendo. Y como me están pidiendo cuánto recorrieron cuando el carrito subió por la rampa, entonces lo que ocupo es el tiempo que le tomó al carrito subiendo por la rampa. Por eso es el mismo tiempo en que los carros van a moverse arriba. Entonces, esa distancia tiene que ser esa velocidad constante de los carros multiplicada por el tiempo que le tomó al carrito subir. ¿Cuánto le tomó al carrito? 11,98 segundos. Entonces, ¿cuánto daría eso? Eso es 239,6 metros. Y listo. 2,33. Aquí solo dice que la piedra se suelta desde lo alto del risco. La piedra golpea el suelo 3,25 segundos. Entonces tengo el tiempo total, 3,25 segundos. Eso normalmente se le llama tiempo de vuelo, que sería el tiempo que le toma caer hasta el suelo. Ok. Luego dice, ¿cuál es la altura del risco? Eso es lo que me pregunta, la altura del risco. Y vean que uno dice, pucha, pero ¿cómo voy a saber eso? No tengo datos. Y de hecho es un ejercicio sencillo que ustedes, digamos, qué sé yo, están en un puente y quieren ver la altura del puente, ¿qué pueden hacer? Agarran una piedra y la dejan caer y cuentan cuánto tiempo dura la piedra cayendo al suelo. Entonces, una vez que hacen ese conteo, usan ese tiempo y hacen lo que vamos a hacer nosotros. Y ya con eso se saben la altura del puente, para cuando quieran saber la altura de cualquier cosa. Entonces, voy a usar la ecuación de caída libre, la más usada, esta.
Es solo usar esta ecuación. Ahora, ¿qué es lo que necesito para usar esa ecuación? Bueno, necesito la altura, la velocidad inicial en y, el tiempo y la gravedad. Pero ya tengo el tiempo, tengo el dato de gravedad y hay un toquecillo para saber cuál es el dato de la velocidad inicial en y. Y lo que me preguntan es lo que se desplaza, la altura, ¿verdad? Porque se va a desplazar una altura. Es esto lo que me preguntan, h. Entonces, despejando esa h, me queda así la ecuación. Más sencilla, más pequeñita. ¿Alguno sabe cuál es la velocidad inicial en y del problema? 0, ¿no? Porque la está Cero. soltando. Exacto. Porque el problema dice se deja caer. Cuando dice se deja caer, entonces se la toman como 0. Entonces, lo único que queda es esto. Y con este cálculo tan sencillo, ustedes pueden saber cuánta altura tiene ese risco. Menos 51,76 metros. Voy a hacer ahora el 2.36. Una pelota de béisbol es bateada casi recta con una rapidez de 22 metros sobre segundo. ¿Qué tan alto llega? Bueno, como me está preguntando qué tan alto llega y fue bateada casi recta, entonces vamos a suponer que es una caída libre, o sea, que fue que subió verticalmente. Entonces, es casi recta con una rapidez de 22 metros sobre segundo. ¿Qué significa? Que fue la primera velocidad que le dio el bateador de 22. ¿Eso qué es? Velocidad inicial en y, ¿verdad? Hacia arriba. Entonces, ¿cómo hacemos qué tan alto llega? Y veamos a ver qué usamos. ¿Qué es qué tan alto llega? Otra vez me están preguntando por un desplazamiento, porque él está saliendo de un origen que yo estoy tomando donde sale la pelota, aquí un origen. Aquí van a ver cantidades negativas y hacia arriba cantidades positivas. Entonces, si aquí hay un origen, la pelota va a llegar a un punto más alto. ¿Y qué va a pasar cuando llega a ese punto más alto, la pelota? Se ¿Qué le va a detiene. pasar? Se detiene, ¿verdad? Y deja de subir y empieza a bajar. De hecho, el tiempo que dura subiendo es el mismo tiempo que dura bajando, porque estamos ignorando fricción. Entonces, la velocidad final en y, ¿cuánto va a ser en ese punto más alto? 0. 0. Porque a mí me interesa escoger una velocidad inicial y una velocidad final que me permitan tener el desplazamiento que yo necesito. Y esa es la que necesito, la inicial cuando sale y la final arriba. Entonces, puedo otra vez usar esta ecuación. Solo que esta vez, con esa ecuación, y me están preguntando la altura, yo no tengo el tiempo, ¿verdad? Ese es el problema con esta ecuación. Como no tengo el tiempo, no podría utilizar esa ecuación. Y no tengo la altura como ahí como para encontrar el tiempo. Entonces tenemos que irnos a alguna ecuación que nos permita encontrar el tiempo para luego con esa ecuación encontrar la altura, ¿verdad? Estamos. Vamos a ver cuál puede ser. Había una que decía velocidad final es igual a velocidad inicial menos g por t, ¿verdad? Esa la habíamos usado. Vean que en esta yo tengo la velocidad inicial, tengo la gravedad, tengo la velocidad final, ¿sí? Porque es 0, ¿verdad? Porque es el punto más alto. Entonces, esto es 0 y al final tengo esta ecuación. Y de aquí puedo despejar cuánto es el tiempo. Ahora bien, ya con ese tiempo, vámonos ahora hacia la ecuación y menos y sub 0, que recordemos que eso es como la altura. V inicial en y por tiempo menos un medio de g por t a la 2. Ya puedo ahora sí encontrar la altura. Esa altura va a ser los 22 metros sobre segundo. Vea que aquí los pongo positivos porque la bola fue lanzada hacia arriba por el tiempo de 2,24 segundos menos un medio de la gravedad, que es la de la Tierra, por el tiempo que es de 2,24 segundos al cuadrado. Y encontramos eso.